Son las 8:28 y llegó el turno de la embajadora. Pero no la embajadora de los intereses de los poderosos, no. La embajadora de los intereses del pueblo, the ambassador of the people. La que defiende libertades. La que defiende libertades de para, todas áreas. Por y de la gente. Y le queda bien nuestra el verde. querida amiga Millicent Uribe. Gracias para mis compañeros, casi siempre digo de cabina por la costumbre, pero ya tenemos que decir compañeros de programa. Gracias Ernesto, Yuri, Guaro, por esa presentación conjunta del día de hoy. Bueno, miren, este sábado yo pretendo nueva vez hacer un ejercicio responsable del periodismo, y así como el sábado pasado dediqué mi comentario a hacer una crítica constructiva a esta gestión que encabeza el presidente Luis Abinader, hoy quiero señalar que me pareció sumamente positiva la alocución del pasado jueves y las medidas y los anuncios e informaciones que a partir de ella compartió el mandatario con la ciudadanía. Justamente el sábado pasado decíamos de manera muy enérgica que no estábamos de acuerdo con esa decisión del gobierno de aumentar los impuestos, pero que una de las cosas que a mí más me preocupaba era la manera subrepticia como se había hecho, porque prácticamente se estaba tratando de pasar una reforma fiscal por debajo de la mesa, en el marco de un proyecto de presupuesto, sin hablarlo con la ciudadanía, sin consensuarlo con los sectores productivos. Y eso para mí fue bastante preocupante y por eso en esa dirección giró mi comentario del pasado sábado. Y eso lo reconoció el mismo presidente Luis Abinader cuando en la parte inicial de su discurso señalaba de manera textual: reconocemos que hemos debido hablar antes y explicar en detalle a todos ustedes lo que hemos encontrado en el Estado. Y eso es así. Como decíamos el sábado pasado, era importante que el presidente o el gobierno, o sea, consensuar, informar a la población qué era lo que estaba encontrando para un poco racionalizar cuáles eran sus intenciones en términos fiscales. Pero definitivamente no, o sea, no se podía, era imposible, era descabellado hablarle de aumentar impuestos a las personas cuando estamos en el marco de una pandemia, que es la pandemia del coronavirus, que ha conllevado una crisis económica. No obstante, y también lo señalábamos la semana pasada, era lógico y uno entendía que obviamente la motivación andaba por el hecho de que las finanzas públicas están muy afectadas y de manera muy puntual también lo señaló el presidente Luis Abinader cuando decía que la economía dominicana ha tenido una caída acumulada de 8.4% de enero a agosto. Esto es altamente preocupante. Obviamente eso obedece a la paralización obligatoria de las labores productivas. Recuerden que aquí en República Dominicana duramos varios meses en confinamiento total porque ciertamente, o sea, estábamos en una etapa crítica de la pandemia del COVID-19 y ese era el protocolo sanitario que debía reinar. El presidente también explicaba que había heredado un gobierno con una presión en la tasa del dólar, que hay escasez de reservas, que hay escasez de divisas y que hay una deuda enorme, porque parte, y eso yo lo recuerdo, parte de lo que se le criticaba desde el PRM al PLD, cuando uno era oposición y otro gobierno, era el alto nivel de endeudamiento. Entonces decía el presidente Luis Abinader en ese discurso que la gestión pasada se endeudó en los tiempos buenos y que entonces ¿qué le deja a ellos ahora en estos tiempos que definitivamente son malos? Pero independientemente de ese contexto que lo reconocí el sábado y vuelvo y lo reconozco hoy, a mí me parece que lo que procede es que el Estado dominicano primero se cargue de legitimidad social, se cargue de autoridad moral y ponga el ejemplo sometiéndose a un proceso de mejora de la calidad del gasto. O sea, el Estado tiene que revisarse porque son muchos los gastos innecesarios que ahí se hacen. Entonces, antes de venir a decirme a mí como ciudadana o a ustedes que tenemos que pagar más impuestos, tienen que revisar. Y un ejemplo fue lo que pasó esta semana en el Ministerio de Educación, que conocimos como para una licitación de orquídeas se destinaba casi $1 millón. O sea, las orquídeas son muy bellas, pero eso es lujo.
Eso es decoración y son parte de los gastos que en este contexto el Estado puede prescindir definitivamente de ellos. Por eso, a mí me parece sumamente importante que se comience a trabajar esa mejora de la calidad del gasto. Hay que muchísimos privilegios, muchos beneficios, hay sueldos que no tienen ninguna forma de defender lo alto que son, mientras hay otros servidores públicos que sirven en condiciones precarias. O sea, desde el Ministerio de Administración Pública hay que establecer una escala más racional. Hay muchos gastos que tienen los funcionarios públicos que lo pagan con fondos públicos y eso no tiene justificación, o sea, pudieran asumirlo a partir de sus salarios. Hay muchos privilegios irritantes, no solamente en el Poder Ejecutivo, yo lo decía el sábado, ahí está el Poder Legislativo con sus cofrecitos, con sus barrilitos, con esa libertad de poder disponer muchísimos millones de pesos para habichuelas con dulces, para compra de abanicos. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer primero desde el Estado Dominicano antes de querer cargarle el dado impositivo fiscal a una población que ya no aguanta porque estamos con muchísimas personas suspendidas, con muchísimas personas desempleadas, entonces hay que agotar otros procesos antes de llegar ahí. Y digo antes de llegar ahí porque obviamente, y eso amén de las mezquindades políticas, todo el mundo lo sabe, que sí, que aquí en República Dominicana está pendiente un pacto fiscal. Y eso también fue parte de lo que el presidente dijo en su discurso. Y señalaba que a partir de ahora se va a comenzar a realizar ese proceso tanto para el pacto fiscal como para el pacto eléctrico. Y yo veía hoy en la prensa como algunos sectores, en el caso específico del periódico El Listín Diario, que trae la reacción del CONET y de la ARD celebrando este discurso, o el caso específico del periódico El Caribe, que hizo un sondeo con la ciudadanía a nivel general y valoraban positivamente estas medidas. Ahora bien, y ya con esto voy concluyendo, Humberto, yo llamo la atención en relación al factor nodal y central que para mí tiene esa locución, y es la necesidad de que aquí se haga justicia, de que no se reproduzca el sistema de impunidad. Y el presidente lo decía, o sea, se instauró un sistema corrupto, se instauró desde el Estado un sistema impune, y yo pienso que eso ahora tiene que ser de conocimiento del Ministerio Público y de los tribunales para dar respuesta, porque fíjense cómo aquí las personas han señalado, y de hecho fue parte de las críticas que se formularon cuando se dio a conocer esta intención de aumentar los impuestos, como han señalado que parte de lo que se debe de hacer antes de llegar ahí es recuperar lo robado, y a todo aquel que durante las administraciones pasadas, no solamente durante la administración que encabezó el presidente Danilo, sino durante todas las administraciones pasadas. Todas. Tienen que ser, todo no puede ser. Está como la monja que dijeron todas, dijeron todas. Exactamente, o sea, no puede ser selectivo eso, señores. Entonces, estoy de acuerdo. Fíjate cómo al presidente Luis Abinader en varios escenarios la ciudadanía lo ha acosado con la demanda de lo queremos preso. Yo recuerdo que la noche de las elecciones, cuando Victoria, eso fue lo que vocearon. Eso no fue de que, ay, qué felicidades, lo queremos preso, eso es lo que vocearon. Preso. Y luego, el día que asumió, que fue al altar de la patria, un grupo de personas que estaban ahí, también lo queremos preso. Entonces, otra cosa que no debe olvidar esta gestión que encabeza el presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno, es ese deseo que tiene la población de que se haga justicia. Y no es que corra la sangre, o sea, porque obviamente uno sabe que hay procesos que cumplir, que hay pruebas que deben ser presentadas, y yo estoy de acuerdo con el debido proceso, pero debe de haber una voluntad política manifiesta de que no haya impunidad. Entonces, voy cerrando este comentario señalando que es positivo este gesto, qué bueno uno tener un presidente que escucha a la ciudadanía. Para mí la rendición de cuentas es una condición sine qua non del proceso democrático. Ojalá que esto siempre sea así, que el presidente se mantenga a sí mismo humilde, escuchando a la ciudadanía, consensuando y dialogando, porque parte de lo que se le criticaba a gestiones pasadas eran unos estilos totalmente faraónicos. Por ahí hay un mote que Ernesto usa mucho, que son los dioses del Olimpo, o sea, un ejercicio político que era totalmente distinto. Y Lionel le llamó los engreídos del palacio. Exactamente, los engreídos del palacio. Entonces creo que hay que tener en cuenta que estos son nuevos tiempos, que estamos ante una nueva ciudadanía que requiere un ejercicio distinto
del poder político, y ese poder político debe estar siempre cercano a la gente. Entonces, Humberto, ojalá que el presidente Luis Abinader cumpla su promesa de cambio, pero que él no cambie. El sol de los sábados, el sol de los sábados.